Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buen mediodía a todos. Agradezco mucho a la Conavio por la oportunidad de participar en este foro, a Biomimicry México, a Hugo Araujo por todo lo que han hecho para que se pueda llevar a cabo esta presentación. Mi nombre es Mauricio Ramírez, yo soy un arquitecto de profesión, un biólogo de corazón, que llevo pues ya un caminito andado en estos temas de biomimicry, de biomimesis, que es una de las cosas que hoy nos reúne, mostrarles, ¿no?, un poco cómo es que enseñamos y trabajamos el tema de biomimesis, y cómo o qué tipo de ideas son las que empiezan a surgir. Los procesos de biomimesis, entre más profundos son y entre más impacto tienen, son más largos y requieren mucha más dedicación y paciencia, inversión y investigación, pero eh, al final, eh, cuando se logran llevar a cabo y cuando se empieza a mostrar el valor que las diferentes líneas de acción tienen para la innovación, realmente hablamos de cosas que cambian el juego, que cosas que cambian y retan paradigmas y traen, pues, en este caso no beneficios como de escalables, en cuanto a pequeños incrementos, sino grandes beneficios ambientales en la búsqueda de nuestra adaptación al planeta. Eh, bueno, yo soy un arquitecto, estoy certificado como profesional certificado en Biomimicry por Biomimicry 3.8 y tengo la maestría en Biomimicry de Arizona State University. Y pues voy a compartirles durante esta charla un poquito de mis últimas experiencias en la parte de la docencia e investigación de nuevas líneas de acción de innovación, a través de un taller experimental que se llevó a cabo con la escuela Taller FDP, Fashion Design Project, aplicado hacia la parte de la industria de la moda. Entonces voy a compartir la presentación para que todos la podamos ver. Bien, pues como decía yo, antes que nada, también agradecer a Biomimicry México, a la persona que está coordinando ahora, Daniel Esponda, por todo el apoyo recibido. Y bueno, vamos a entrar en materia. La biomimesis es la naturaleza guiando nuestro diseño, es decir, cada vez que tenemos que pensar cómo se podría hacer algo o qué es lo que queremos que los diseños hagan como diseñadores o como ingenieros, tratamos de encontrar modelos en cómo la naturaleza resuelve las mismas funciones. Entonces, ahorita lo que queremos es mostrar esto, cómo se enseña, cómo se empieza, qué mecanismos hay para empezar y los primeros resultados que nos empezó a dar dentro de este taller experimental en cuanto a ideas con potencial. Lo primero, uno de los primeros ejemplos es la parte de reconexión con la naturaleza. Es decir, durante los últimos 100, 150 años, tanto de la revolución industrial como de la revolución digital, hemos tratado de ser autorreferentes, de referirnos a nuestro propio desarrollo, a nuestras propias invenciones, para tratar de ir mejorando e ir creando la tecnología de la cual dependemos hoy. Y está bien, digamos, ha sido lo que nos ha permitido llegar a donde estamos, pero también hay que reconocer que no se puede tomar el impacto positivo que ha tenido en nuestras vidas o incluso en nuestro contexto, ese desarrollo. No se puede desligar del enorme impacto ambiental relativo a la pérdida de especies, a las afectaciones a las especies primarias, a las áreas de conservación, etcétera, que hemos hecho. Entonces, no se puede desligar una de otra y el, eh, uno de los puntos centrales de biomimicry es tratar de hacer un alto y reconocer que no somos la única especie que tiene que resolver ciertas funciones o ciertas
sí, ciertas funciones que queremos que nuestros diseños hagan. No somos los primeros. La historia de la vida tiene muchísimo tiempo antes de nosotros y muchísimas soluciones muy elegantes, muy inteligentes, con muchas ventajas, todavía técnicamente muy difíciles de llegar para nosotros. Por lo tanto, de una o de otra manera tenemos que romper con esa barrera entre lo que es el diseño de tecnología y de soluciones humanas y la naturaleza que en un momento dado quedamos como divididos, cuando nunca ha sido así. Lo exponía David en otra webinar previo, que la naturaleza siempre ha sido la fuente de inspiración durante toda la historia de la humanidad, de toda la tecnología y de todas las invenciones que hemos hecho. Pero se nos ha olvidado en esta última era de gran aceleramiento en el desarrollo de tecnología. Entonces, una de las estrategias que utilizamos para lograr esa reconexión es algo que el Biomimic 3.8 le denomina EyeSights. EyeSights es un espacio de percepción consciente de la naturaleza que se puede dar prácticamente en cualquier lugar. En realidad es casi un estado de dirigir nuestra atención de una o de otra manera a cómo son los seres vivos y todavía mejor los sistemas vivos, si tenemos oportunidad, a nuestro alrededor. Básicamente, por ejemplo, cuando lo tenemos que hacer en salón de clases, lo que hacemos son ejercicios a la ciega a través de artefactos naturales, a través de una vaina, a través de artefactos le llamamos pues a cualquier parte o elemento que fue parte de un ser vivo que como tal tuvo alguna función, tuvo alguna razón de ser, su forma, sus características físicas. Y tratar, en este caso, más que estimular la búsqueda de la respuesta correcta, más bien la búsqueda de la mayor cantidad de preguntas. Estimular de golpe la curiosidad, porque la curiosidad mezclada con el saber de los biólogos que tiene el enfoque interdisciplinario en el que trabaja Biomimicry es lo que detona la innovación, es lo que detona que empecemos a pensar en cosas que no pensábamos, a preguntarnos cosas por las que no nos preguntábamos y ver a la naturaleza como objetos de diseño. Si este objeto tiene esa forma, porque es, para qué es, hacer hipótesis, después verificarla, pero en un principio es un ejercicio de percepción. ¿Qué preguntas me hago? Y esto se puede hacer desde haciendo dibujos, observando durante 15 minutos. Seguramente al minuto 11 o 12 la gente se aburre, pero al minuto 13 o 14 empieza a ver cosas que no había visto en una primera mirada. Y entonces empieza el ejercicio a tener sentido. Empiezan a generarse las preguntas, que eso es lo más importante en esta etapa del proceso de aprendizaje. Cosas que no son tan claras que son, ¿no? Y que nos permiten, pues, justo tocar ese aspecto de no partir casi del hemisferio izquierdo, sino del derecho de nuestro cerebro para estimular la creatividad, las preguntas abiertas, el por qué pude haber tenido una forma. Finalmente, todo en la naturaleza también tiene pues un gasto energético para cubrir esa función, tiene ciertas características que son muy importantes. Y sobre las cuales podemos empezar a despertar esa curiosidad. Eso es lo fundamental. En este caso, pues hablamos de un fragmento de termitero, ¿no? Que es pues un hábitat que tiene ciertas ventajas de autorregulación térmica, pues con cuyo valor ni siquiera está en el material. O sea, uno de los defectos que tenemos nosotros es que tratamos de desarrollar materiales muy complejos y aquí a través de un material muy sencillo, que básicamente pues es lodo, mezclado con saliva y demás de las termitas, logra funciones térmicas espectaculares, estructurales espectaculares y es completamente hecho a temperatura ambiente sin requerir pero completamente biodegradable como material. Entonces, el tema es, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está la riqueza? Y el tema es que muchas veces la riqueza de la naturaleza no está en el material en sí, sino en la forma como está configurada.
y eso en tecnología humana le llamamos el diseño. Entonces hay muchas lecciones de la naturaleza que nos enseñan a trabajar con materiales mucho más amigables con la tierra, pero con un diseño elegante, multifuncional, creativo, de bajo consumo energético, etc. Entonces, una vez que empezamos a hacer estas dinámicas de reconexión y de percepción, empezamos a canalizar hacia cómo el diseño natural presenta muchas ventajas y muchas ventajas operativas. Cuando tenemos la oportunidad, como fue en el caso de la experiencia con Taller FDP, de hacer el aprendizaje en vivo, de que la apostaran dentro de un sistema vivo primario de la naturaleza, pues el potencial de aprendizaje es gigantesco, porque ahí tenemos la posibilidad, bueno, este fue en otro contexto, pero digamos, la posibilidad de encontrar todos los diseños naturales funcionando, a veces compitiendo, a veces colaborando, a veces siendo mutualistas, en todos a la vez. Entonces, eso permite llevar el nivel de reconexión hacia temas mucho más profundos, incluso a temas espirituales, por supuesto, pero también las preguntas empiezan a hacerse ya no en función de objetos o de cosas específicas, sino de pensar a nivel sistema, que también es uno de los elementos básicos con los cuales podemos readaptar nuestro modo de vida al planeta. En el caso de Taller FDP, la experiencia fue en los primeros, si no es que fue el primer parque natural de México, que fue el Bosque del Chico, en Hidalgo. Y bueno, pues la experiencia ahí, o sea, de ver ecosistemas, pues bastante bien, al menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Siempre habrá algún ecólogo que dirá, pero ahí tiene zonas bastante bien conservadas. Y entonces ahí lo que trabajamos es en otro concepto que es fundamental para poder entrar en los terrenos de innovación, que es acallar por un momento o por los momentos conscientes, acallar nuestra propia inteligencia. Uno de los principales enemigos que tiene el innovador es lo que ya sabe. Porque cuando abre sus ejercicios a la percepción de un objeto, de un sistema que está viendo, su propio conocimiento, y es un proceso natural y funciona muy bien, pero en algunos casos, como en este caso de innovación, bloquea, empieza a darle respuestas sobre lo que la persona ya sabe. Entonces le bloquea la posibilidad de hacerse preguntas y de entrar al terreno de lo incierto, dónde está la riqueza y lo nuevo a aprender. Entonces tratamos mucho de hacer esfuerzos conscientes, de tratar de dejar al hemisferio izquierdo, a la parte analítica, a la parte que sabe, que tiene una formación, que tiene conocimiento, que tiene incluso conocimiento de las propias especies, dejarlo un poco de lado para empezar a buscar el terreno de lo que no se sabe, de lo que se ignora, de lo que se puede hacer hipótesis, de lo que se puede hacer una percepción más profunda. Entonces utilizamos eso para tratar de a abrir ese panorama y darle oportunidad al nuevo conocimiento, que en este caso es meramente perceptivo, o sea, porque no estamos analizando el ecosistema en profundidad con datos ahí, lo que estamos haciendo es percibiéndolo, tratar de desarrollar y generar ese músculo de reconexión con la naturaleza que por supuesto que traemos como especie, y reconectarlo con ese medio y empezar a obtener información pues de un modo no analítico, de un modo mucho más mucho más casual, mucho más no lineal, no directo, sino simplemente de vivir el espacio y empezar a entender y a sentir las relaciones que se generan dentro de ese espacio, ¿no? Como decía yo, ahí nos importan más las preguntas, ¿no? ¿no?
por qué las especies son como son, o sea, todo diseño en la naturaleza tiene un consumo energético asociado, entonces es muy raro, si no es que no existe, eh, algún diseño que no proviene o de la evolución, de memoria evolutiva, o de una función específica que desarrolla bien, porque la desarrolla bien la especie ha subsistido, ¿no? En este caso, pues como el Chico es una zona con muchos ecotonos, pues también la convivencia, ¿no? De especies de desierto con especies de mucha humedad, como los musgos, ¿no? Entonces, empezar a hacerse preguntas, ¿no? Por cómo llegaron a convertirse las hojas en espinas, por qué tienen esos patrones, ¿no? ¿Qué patrones descubro? Todo ese tipo de ejercicios los hacemos a través de observación directa, ¿no? Cómo le beneficia a la bromelia esa forma. Eh, que la bromelia al final, tanto por su forma que capta agua como porque detiene hojas que la permiten evitar estar en el suelo, pues toma un nicho menos competido en el bosque para obtener la iluminación que necesita, ¿no? En lugar de participar en la competencia de los árboles por llegar lo más alto posible, pues desarrolla un nicho nuevo que es ubicarse arriba, tener raíces aéreas con un potencial de absorción de humedad muy grande, eh, y esa misma estructura le permite pues retener hojas o ramas que se caen y a través de pues, su descomposición tener nutrientes ahí arriba, ¿no? Pues está la bromelia, en este caso es como al buscar ese nicho, es como disrumpe un poco, ¿no? El tema del el vínculo con la tierra y la carrera hacia el sol, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas ya son las respuestas, pero empezamos estimulando a los estudiantes a que empiecen a preguntarse. Ahora, son las respuestas a un nivel muy abstracto, ¿no? Ya habría que hablar con biólogos para saber por qué las raíces son tan tienen ese poder de absorción tan alta, cómo puede hacerse esa adhesión a la corteza, etcétera. Hay muchas preguntas que nos traemos y esas preguntas que nos traemos a investigar pues son lo más importante que se puede hacer o que se puede tener de... Entonces, este esquema, ya para pasar a cómo lo aplicamos, este esquema lo que define es que en los procesos de trabajo con biomimesis no tenemos necesariamente un orden específico, es un proceso continuo que puede arrancar en cualquier parte. Y de hecho ahora hay como dos formas importantes de arrancar que utilizamos en el desarrollo de los cursos y de la exploración de ideas de innovación en los casos prácticos, que son las que vamos a ver en la conferencia de hoy. Antes de pasar a eso, recordarles que una parte de ciertos líneas de investigación que más me ha cautivado últimamente refiere a que la reconexión con la naturaleza es un elemento crítico para el estado de salud del ser humano, seguramente vinculado a nuestra historia evolutiva. Es decir, el tener una falta de contacto con la naturaleza, según dice la ciencia médica reciente, es un factor de estrés porque evolutivamente nuestra especie ha estado muy interconectada con su entorno natural. Y uno de los determinantes, que ese es uno de los puntos para mí más valiosos, es que el índice de contacto que se tiene a nivel infantil con la naturaleza condiciona la salud general del individuo en la edad madura y en la tercera edad. Simplemente porque si lo tuvo de niño se lo procurará de grande. Y precisamente por eso
la parte de reconexión con la naturaleza es crítica para nosotros, que quizá ya venimos con nuestras generaciones con un déficit de naturaleza, pero mucho más para los pequeños, ¿no? Entonces, Biomimicry México está promoviendo un concurso de dibujo infantil que busca eso, reincidir en esa reconexión temprana con la naturaleza, saber cómo estamos, qué tan vinculados o no vinculados estamos ahora. Porque esa parte es crítica no solo para, o sea, yo decía que la ciencia está revelando que para el estado de salud de la sociedad actual, pero también es crítico porque si no tienen ese contacto natural, se están quedando yo creo que la mayor fuente de innovación no conocida. Entonces, es muy importante incidir sobre ese punto y es muy importante, digamos, que hay actividades que lo promuevan y que lo permitan medir y diagnosticar e impulsar. Vamos a contarles ahora el tema de cómo se vio este ciclo de innovación dentro del taller FDP. Como les decía yo, es un ciclo continuo que parte de la parte de un reto, un problema, definir una función, descubrir modelos naturales, realizar la abstracción de ideas y tratar de emularlo, ¿no? Pero esto puede empezar de diferente manera. Entonces, lo que hicimos ahí fue las dos como principales, que es de la biología al diseño, o sea, yo voy, me reconecto con la naturaleza, no estoy buscando la resolución a un problema específico, tengo algún contacto con le llamamos campeones, ¿no? En los organismos o sistemas vivos que nos inspiran, le llamamos un campeón. Tengo un contacto con un campeón y le veo una idea que puede ser útil. Entonces, esa idea o ese principio puede o no puede estar relacionado con mi disciplina, ¿no? Pero de todos modos entra a formar parte de mi biblioteca de ideas potenciales de innovación. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando hicimos la visita al chico, tratar de, bueno, ¿qué podemos aprender de ese aprendizaje in vivo, ¿no? Y con respecto al tema de el slide a la derecha, es el reto a la biología. Yo ya tengo un problema específico y voy a tratar de encontrar los campeones adecuados. Esa es normalmente un poco más documental al inicio y una vez que ya se tienen identificados algunos campeones, pues se puede tratar de tener algún ejercicio, alguna aproximación in vivo al propio campeón y a sus consideraciones de contexto y demás. Entonces vamos a dar una pequeña introducción a ambas. Entonces, la primera es básicamente de la percepción a la función. Yo les comentaba, desarrollamos la percepción, trazamos hipótesis, cuando las hipótesis se confirman, pues es probable que encontremos alguna forma de aplicarlas que puede ser y relacionarse con el tipo de trabajo o temas de retos con los que estoy trabajando o no necesariamente y entra como pues al pizarrón de innovaciones potenciales que se espera o a grupos de discusión donde puede ser interesante. Entonces, por ejemplo, tenemos una experiencia en vivo, en este caso, por ejemplo, el que compartan hábitats en las echeverrias con estos cactus, pequeñas biznagas. No sé si es el término correcto, sería biznaga, pero ahí vemos dos formas diferentes de manejar la escasez de humedad, ¿no? Pero por otro lado, como les decía, es un ecotono, vemos especies de mucha humedad. Entonces, de ahí podemos sacar algunas ideas y llevarlas tratar de confirmar ciertas hipótesis. Entonces, ahí esto no sería lo mismo hace 5 o 7 años. Es decir, el desarrollo que han tenido las plataformas de ciencia ciudadana
de las cuales, por supuesto, Conavio es uno de los líderes, ¿no? Con Naturalista, nos permite ayudar a tener contenido científico a las respuestas de las preguntas, al menos primero a la identificación, y con la identificación se abren a través de Internet pues todas las puertas de investigación a ciencia, a la ciencia, digamos, de papers, ¿no? La ciencia que nos puede hablar de qué es lo que se ha hablado de una especie, qué es lo que se ha investigado de una especie, de un filo, de un género. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? A través de Naturalista podemos empezar a saber, ahora sí ya, digamos, volviendo al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, pues los datos relativos a una especie, su nombre científico, podemos empezar a tratar de corroborar nuestras hipótesis, lo mismo pues, con Averaves o con PlantSnap, que nos ayuda a esa identificación rápida de una observación que se dio en campo. Entonces, como les decía, primero abrimos percepción, nos hacemos las preguntas correctas, tratamos de no adelantarnos con las respuestas, porque las respuestas nos van a llevar inmediatamente al conocimiento que ya tenemos. En cambio, las preguntas abiertas en la incertidumbre nos van a llevar al conocimiento nuevo que estamos buscando. Entonces, después procesamos esa información, obtenemos la información del... tratamos de obtener la información de los organismos y tratar de corroborar las hipótesis. Ahora vamos a ver cómo funciona al revés, que es la que normalmente se aplica en los procesos de innovación. En este caso, en Biomimicry Taller FDP, lo que hicimos fue un análisis de por dónde la industria de la moda estaba teniendo sus más importantes daños ambientales. Son muchos y son muy grandes. Entonces partimos de un análisis relativamente rápido, porque no es difícil encontrarle problemas ambientales a la industria de la moda. Al contrario, es como lo más común. Y tratar de identificar sobre cuáles se podría trabajar. Entonces, en ese sentido, este diagrama empieza en la parte que dice scoping, a través de definir un contexto, identificar una función. El Biology to Design empieza a través de un descubrimiento en el mundo natural. Este empieza a ver qué función quieres crear y una vez que tienes esa función, buscas organismos que la estén llevando a cabo de una manera correcta. Esa es la forma como una forma al menos amigable con el planeta, de una forma adaptada a su ambiente, en ese sentido correcto. Entonces, por supuesto, pues esa idea puede ser inspiradora para desarrollar nueva tecnología, puede quedar dentro del alcance de lo tecnológicamente posible o no, pero ese es todo el tema que se evalúa durante el brainstorming, evaluate and measuring. Entonces sigue más o menos este esquema radial, pero no tiene fin, porque una vez que termina una parte, se pueden demostrar que funciona o no funcionó y se tiene que ir iterando numerosas veces para llegar a algún diseño. En este caso, los estudiantes encontraron que estos tres problemas eran fundamentales para la industria de la moda. Primero, reducir los residuos en la industria. O sea, la industria tiene una cantidad tan abismal de residuos y básicamente, tratando de simplificarles un poquito, partimos de producir siempre de arriba hacia abajo, de tener un rollo de material para luego cortar, ajustar y tener mucha merma en todo el camino, porque incluso el rollo tiene su merma. Entonces siempre estamos trabajando de abajo hacia arriba. Queremos hacer un material y siempre estamos recortando, no estamos creciendo al revés, que es como crece la naturaleza. Entonces ahí salió como una de las ideas de innovación, que de hecho es uno de los que le llamamos life principles o principios unificadores, que es como esas características que la mayor parte de los diseños naturales comparten. Y la mayor parte de los diseños naturales comparten el que todos los materiales se construyen desde abajo hacia arriba. Obviamente nunca nadie ha visto como un recorte de hoja de maple, por hacer un ejemplo muy tonto, pero creo que muy ilustrativo.
es decir, se crece lo que se tiene que crecer y no hay como tal residuos en la mayoría de los diseños naturales en cuanto a la constitución del material, ¿no? La segunda opción era producir color con menos impacto, también se trabajó ahí, porque también la parte de la coloración en la industria de la moda es de los grandes contaminadores y desperdiciadores de agua y contaminación con químicos y de los tintes. Y también una ropa adaptable al ambiente, tratar de incidir un poco sobre diseñar ropa que pudiera tener cierto tipo de respuesta al ambiente o que redujera la necesidad del consumo por una necesidad física y sino algún tipo de tejido además que tuviera cierta flexibilidad o cierta variabilidad que pudiera ayudar a reducir la presión sobre el fast fashion, que es pues comprar ropa para tirarla en menos de 2 o 3 meses, ¿no? Que es lo que está dominando también el consumo masivo, ¿no? Entonces, voy a explorar un poquito con ustedes el tema de construir materiales de abajo hacia arriba. Lo que decía, ¿no? O sea, en la mayor parte de los materiales que se producen, nunca hemos visto como un recorte de una piña, de pino, ¿no? O para generar, imagínense como objeto de diseño el caracol que está a la derecha. Pues ese objeto de diseño, si tú quieres abstraer qué es, pues estamos hablando de un espacio habitable que se adapta al crecimiento del individuo, en términos generales. Imagínense si nosotros nos proponemos eso a través de arquitectura e ingeniería, como qué feo nos podría quedar, y miren qué bonito queda en la naturaleza, y aparte como que no tuvo recorte, ¿no? Se generó todo el material de abajo hacia arriba. Y aparte tiene proporción áurea. Y aparte tiene otra serie de características, ¿no? Se produce a temperatura ambiente, no requirió grandes presiones. Entonces, cuando empiezas a evaluar esos diseños contra el diseño humano, claro, el diseño humano puede tener mucho más masa, mucha más cantidad, pero su impacto es gigantesco. Es precisamente el que queremos mitigar en este caso de la industria de la moda, ¿no? Y obviamente, pues un ejemplo fundamental también son las telarañas, ¿no? Que tienen unas propiedades formidables y pues su manufactura es sumamente benigna, sus residuos son, o sea, una vez que deja de ser funcional, pues sus residuos son bastante amigables con la vida. Entonces, de eso queremos aprender. Esas eran las lecciones que queríamos ver, cómo podríamos incorporar dentro de la industria de la moda. No les voy a decir, porque obviamente este es un tema que se hizo un taller experimental de unos cuantos meses. Entonces, se llegó a plantear senderos, ideas por los cuales tendría caso seguir una mayor investigación. Tampoco es que se haya planteado nada ni cercano o remotamente un prototipo, pero al menos las ideas empiezan a tener potencial. Entonces, las ideas que surgieron ahí también acabaron resonando con principios unificadores o principios de la vida. O sea, para poder construir materiales de abajo hacia arriba, la naturaleza se basa en ciertas propiedades físico-químicas de ciertos materiales que son muy tendientes al autoensamblaje, a la autoorganización o al cambio de estado. No quiero entrar en demasiado detalle, pero básicamente cuando en química verde, cuando el ser humano quiere por una tecnología, quiere conjuntar dos componentes químicos que naturalmente se repelen, se requiere una inyección de mucha energía o mucha presión o mucha energía y presión para que ese compuesto se forme entre dos componentes que son naturalmente repelentes o que naturalmente no fácilmente se combinan, aún estando uno junto al otro. La naturaleza y la química verde trata de buscar en las antípodas de esa idea cuáles son los materiales que normalmente son más
generan vínculos o se vuelven de sustancias en compuestos de una forma mucho más natural, que no tienen como una barrera físico-química o electrónica a nivel de química atómica molecular, que no tienen esa barrera, porque esos, una vez que los pones en condiciones adecuadas, se ensamblan solos, o sea, vuelven compuestos solos, o requieren un pequeño catalizador, como son nuestras enzimas, o como son otros productos en la naturaleza, en cuya presencia ese bond, ese vínculo, se realiza. Y eso está muy ligado a cómo funciona la química verde, y es una de las ideas que pudiera ayudarnos a generar, o sea, al final lo que queremos generar es tejidos de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros podemos tener elementos que pudieran ser como muy próximos a combinarse naturalmente o incluso a entretejerse físicamente por su forma molecular, por sus propiedades físico-químicas, el nivel de energía que tienes que hacer para que eso ocurra es mucho menor. Obviamente, estamos ante, o sea, este es como mirar el océano, o sea, todavía falta muchísimo para llegar, pero sabemos que una vez que se tenga un material de esas características o una configuración de materiales sencillos que se puedan organizar bajo esas características, pues estás hablando de que cambia por completo el funcionamiento del sistema, ¿no? También hay muchos temas sobre cambio de estado, precisamente porque las arañas utilizan eso para la conformación de sus diferentes tipos de telarañas. Aquí Claudia Morales, una de las estudiantes del taller, encontró estas citas en donde muestra cómo hay una gran diversidad de los tejidos de la telaraña y que la mayor parte, si no es que todo, está en estado líquido dentro de la glándula y por un cambio en el gradiente de acidez cambia de estado. Pero nuevamente, ese cambio de estado pues pasa dentro de la araña con un nivel de energía pues muy ajustado a lo que puede proveer la araña, sin grandes presiones, sin gran calor, ¿no? Y recombina estos aminoácidos en la espidroína, que es la seda de la araña, ¿no? Entonces, digamos, nos suena que ingredientes que pueden estar en líquidos y que después se pueden entretejer con muy poco consumo energético podría ser un área de innovación muy importante para construir materiales desde abajo para la industria de la moda. Y aquí quiero puntualizar, no se trata de que vamos a utilizar a las arañas para diseñar los textiles, no es, eso le llamamos nosotros bioutilización. Lo que queremos saber es qué características químicas, qué compuestos pueden tener esas características químicas para ver si eso pudiera ser reproducible a través de otro tipo de materiales o materiales obtenidos a través de procesos amigables con la vida que pudieran funcionar de la misma manera. Inclusive, pues probablemente tendríamos que brincar de escala porque necesitamos algo con mayor consistencia a nuestra escala que la telaraña. Sin embargo, la telaraña a su escala pues es un material formidable, es más duro que el acero y para gramo por gramo, y no tenemos un problema de residuos, una de química no amigable con la vida en su generación, es biodegradable, es baja energía, entonces tiene muchas ventajas. Entonces se abrió esta es una como de las líneas de trabajo que claramente tanto con la araña como con los otros organismos que producen seda, los gusanos de seda y demás, para buscar una investigación en química de materiales y trabajar más con los especialistas que lo pudieran saber como un segundo paso hacia tratar de definir, bueno, una vez descubierta la idea, esa idea es viable con la tecnología actual o va a ser viable con la tecnología dentro de 10, 20, 30 años y qué tanto puede justificar o no justificar un proyecto actual de investigación y desarrollo. Por otra parte, otro de los equipos de Julio Sandoval y Ricardo Rosales trabajaron en lo que les comentaba
hablaba yo de diseños responsivos al ambiente, prendas adaptables a diferentes estaciones del año, con un diseño que pudiera recombinarse de manera de reducir, o sea, la gente tuviera más estímulo a no comprar por precio, sino a comprar por algo durable, por algo que va que no necesariamente es estar con la misma ropa, sino con una ropa adaptable que puede tener variaciones en color, variaciones, aperturas o no aperturas según la humedad, una serie de características. Hay, por ejemplo, la piña, pues es un elemento que tiene una constitución física de las fibras de la celulosa que permite que en ciertas condiciones de humedad o falta de humedad tenga un movimiento físico que le permite abrirse. Incluso en algunas especies esto es incluso con la temperatura porque se abren dentro de los incendios forestales para tomar ventaja de espacios abiertos, como es el lodgepole. Entonces ellos estuvieron investigando en diferentes campeones que experimentan ciertas características de ajustes a su contexto. Algunos helechos que, digamos, en función de su exposición a radiación solar, pueden cambiar de color según el nivel de ondas electromagnéticas que les llegan, si están sombreados o están expuestos, y ajustar a eso su proceso de generación de alimento, ¿no? A través de la fotosíntesis. Y por supuesto, por nuestro amigo el Lophophora williamsi, muy conocido y apreciado en nuestro país, nuestro peyote, ¿no? Que pues experimenta también según los niveles de humedad, pues cierto comportamiento como de muy indicativo, ¿no? Ante falta de humedad reduce su tamaño y trata de autosombrearse, ¿no? Lo cual pues funciona propiamente por el decremento en su contenido de humedad interno. Entonces, en estos casos, ellos estuvieron explorando también sobre algunos campeones muy puntuales respecto a ciertos retos térmicos como la hormiga plateada del Sahara o el oso polar. Entonces estuvieron como haciendo una recolección de organismos que dan cosas interesantes, pero bueno, estos son algunos de los ejemplos. Entonces, si pudiéramos encontrar algún tipo de ropa que pudiera ajustarse a ciertas condiciones, tanto sería más atractiva el tema de comprar menos y usar más, sería más adecuada al clima y en ese sentido pues podría ser como un muy buen valor para el movimiento de slow fashion, de parar este consumo irracional que el fast fashion está creando en todo el mundo con todo el impacto ambiental que se conlleva. Finalmente, en los temas de color estructural, pues hay muchos, perdón, en los temas de generación de color, hay muchos campeones que tienen muchos comportamientos muy impresionantes respecto al manejo del color a través del color estructural. El color que no necesariamente viene de un pigmento, sino de la refracción adecuada a través de micro y nanoestructuras, como puede ser en la mariposa morfo, los camaleones, incluso algunos que combinan ciertos pigmentos que hay, porque sí existen pigmentos en la naturaleza, como los carotenos, la misma clorofila, eh, en células que los muestran o no los muestran y con esos incluso se pueden adaptar y camuflar, como es el caso del camaleón, como es el caso de algunos pulpos y algunos peces que pueden mimetizarse. Entonces, a través de ese manejo, también encontraron campeones muy interesantes. Entonces, bueno, a través de esta plática, ya llego al minuto 45, yo quería ver qué inquietudes han surgido y también comentarles pues que esa es la exploración, ¿no? Esa es la forma como lo trabajamos en una nuez, ¿no? Obviamente esto pues toma meses, pero tratamos de desarrollar pues esa mentalidad más abierta hacia la innovación que viene desde desarrollos de ampliación de la percepción a través del contacto con la naturaleza,
hacer las preguntas, conocer más las especies a través de las plataformas de ciencia ciudadana. Y por último, ante un reto, tener siempre como referente que no somos el primero que quiere resolver ese reto, que seguramente en la naturaleza hay muchas soluciones y sitios como Ask Nature, que es asknature.org, nos puede ayudar a encontrar a través de esa biología ordenada de manera funcional, pues si yo quiero absorber agua o si yo quiero cambiar de tener una respuesta adaptativa al ambiente, pues qué campeones son ya conocidos que lo hacen, qué científicos están trabajando sobre ellos, qué papers están, y a través de eso acelerar que de manera consciente, siempre que tengamos un problema, busquemos en la naturaleza, tengamos cómo buscar y podamos hacer que de ese corpus científico gigantesco que es el más grande que la humanidad ha tenido en toda su historia, se traduzca en innovaciones rápidas para readaptar nuestra vida a este planeta y en ese sentido hacernos viables como especie pues en el largo plazo. Hasta aquí llego yo, fuera de recordarles más tarde del concurso que vamos a promover, pero abro a preguntas. Me están preguntando si hay en México quien haga textiles con fibras de plata. Bueno, eso lo tengo que redireccionar ahí con nuestra entidad con la que trabajamos, con Taller FDP, que ellos son los especialistas más en la parte de moda. Si le mandan al foro el correo, pues igual podemos darle seguimiento. Producir color con menos impacto es volver a los tintes naturales. Bueno, como lo decía yo, el tema de los tintes naturales al final son tintes, o sea, también tienen su impacto, también, vamos, no significa, no hay ninguna solución que sea inherentemente mala o buena, hay unas que tienen mucho más impacto que otras. Los tintes naturales, pues al final es tomar, perdón, ¿qué está pasando? Un helicóptero acá. Es tomar de las sustancias que generan pigmentos en la naturaleza los colores. Es como otro ejemplo de bioutilización que seguramente puede tener menos impacto que ciertos químicos que se utilizan, por ejemplo, en la industria de la mezclilla y demás, pero digamos, el tema es, o el gran cambiador de sistema que hay, es qué pasa cuando el pigmento no es en sí lo único que hay, ¿no? O sea, los sistemas más coloridos que hay en la naturaleza, como pueden ser las plumas de pavo real, la misma morfo, son microestructuras y nanoestructuras de la propia quitina y queratina, si no me equivoqué de proteína, pero al final es de una proteína, o sea, en cierto modo similar tanto a las plumas como a las uñas, pero, y que no tiene un pigmento o un color, pero por sus refracciones nano y microestructurales permiten la generación de que ciertos anchos de banda del espectro fotoeléctrico se reflejen y ciertos no, y eso genera el color. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no, digamos, ahí tienes un material muy económico, un material bastante amigable con la vida, que no requiere necesariamente como pues estos baños de lavado y de tintado y de fijación del tinte y demás, o sea, no, el consumo de agua tan grande, y tiene pues un resultado de un color muy variado, muy vibrante y muy permanente en la medida que estas estructuras pues son físicas, ¿no? Entonces, digamos, ahí, independientemente de si un tinte o otro tinte tiene más o menos impacto, ahí hay un área en donde, digamos, el equipo que
que logra empezar a reproducir esto de una manera amigable con el planeta, pues va a cambiar por completo la forma como producimos color y en este caso el impacto que se tiene, ¿no? Entonces eso es lo que puedo comentar. Resultados prácticos, bueno, como yo les decía, yo agradezco enormemente a Taller FDP por haber tomado el riesgo de empezar esta conversación, de meter biomimesis dentro de su escuela. O sea, tenemos unos 6 meses trabajando ahí. Entonces es muy, muy pronto para tener como un resultado práctico. Lo que tenemos ahorita es como líneas de investigación sobre las cuales vale la pena seguir, que van a ser asesoradas pues por los propios tutores y los propios académicos de la escuela para también tratar de ir sobre la que tiene mayor impacto con mayor factibilidad en un mediano plazo, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que hasta ahorita se ha trabajado en este caso, ¿no? Obviamente, en otros proyectos, yo les invito a que se metan al Biomimicry Global Design Challenge, porque ese es un concurso que se viene emitiendo desde hace muchos años, en el cual equipos de la UADY en México han sido ganadores de primeros, segundos lugares, en donde otro equipo en el que yo participaba, yo lideraba el año pasado con Daniela, con gente de Biomimicry México, logramos un segundo lugar con otro reto completamente distinto, que era el mejor uso del calor en las edificaciones. Entonces, todo eso está publicado en la parte del Biomimicry Global Design Challenge y creo que ahora le llaman Biomimicry Launchpad. Nuestras ideas, nuestros prototipos con los de muchos otros equipos que están compitiendo alrededor del mundo. Entonces, si quieren ver casos, tanto en en asknature.org ya hay casos, ahora, ahí sí ya de prototipos y patentes y demás, y en términos de procesos de innovación y de aplicaciones, ideas para el futuro, el Biomimicry Design Challenge y el Launchpad es un gran referente de lo que, porque participan equipos, eran creo que más de 100 equipos por edición o 60 y tantos finalistas por edición de todo el mundo. Entonces tienes gente de Taiwán, gente de Colombia, gente de México, gente de Estados Unidos, que está trabajando sobre diferentes aspectos relacionados con diferentes retos. Entonces, esa es una gran plataforma si es que quieren ver como posibles aplicaciones y cómo estas herramientas de Challenge to Biology llegan a ideas de innovación, prototipos y demás. Se puede decir que en México este tema es muy inicialmente explorado y existe experiencia de producción inspirada en estos procesos de la naturaleza. Bueno, ahí si quieren revisar o tocar base con qué se está haciendo en México, pues la página que está ahí abajo de biomimicrymex.org y tomar contacto con el colectivo les podrá indicar. O sea, hay muchas aplicaciones, desde la primera que se presentó aquí de Seven Vortex, que es una aplicación digital de la forma como los ecosistemas tienen sus balances de energía a través de comensalismo, mutualismo, de todos los tipos de simbiosis, pues es una aplicación práctica, ¿no? Se ha aplicado también en algunas estructuras a través de lo que ha hecho Taller 3 en México. Se ha aplicado, como les decía, en mi caso, pues en el concurso que obtuvimos el segundo lugar en sistemas de mejora en el manejo térmico de edificios, de aprovechamiento de energía residual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, para un país del tamaño de México, pues necesitamos potencializar esto mucho más, ¿no? Y es en ese sentido que pues requerimos mucho, pues mucho trabajo, ¿no? De formación interdisciplinaria, de estar por un lado con los biólogos, por otro lado con la gente de negocios, con diseñadores, porque si una cosa tienen en común estos resultados es que son resultado de trabajo de equipo de varias disciplinas. Si no, el resultado se puede quedar muy corto, puede ser una idea muy buena para innovar como diseño, pero que nadie en el mercado quiere, algo que quiere el mercado, pero que no está basado en una biología correcta y entonces su impacto ambiental no resulta tan benigno.
etcétera. Entonces, la correcta colaboración entre un diseñador que se inspira y trabaja con los biólogos en tener una idea concreta de innovación basada en la naturaleza, llevada a cabo en ingeniería por algo que sea atractivo al mercado, pues es el punto en el que queremos llegar. Bueno, no se puede llegar de manera aislada, se tiene que llegar por equipo, y pues en eso está Biomimicry México formando equipos para que empiecen también a trabajar y a darnos sorpresas, ¿no? Entiendo que también han trabajado con laboratorios de la UNAM en algunos proyectos. Entonces, bueno, Biomimicry México y escribir al punto de contacto ahí, pues sería una buena llave para saber qué se está haciendo actualmente, ¿no? También hay que decir que algunos de los proyectos en donde se está implementando pues están bajo normas de confidencialidad muy estricta, pero lo que se puede divulgar está ahí. Finalmente, quería yo reiterarles la invitación a la convocatoria que se va a abrir el 6 de julio, el concurso Nuestra Naturaleza. Lo que les decía yo, si no empezamos también porque esa formación vaya desde las primeras edades, de ver a la naturaleza diferente, de tratar de entender pues, qué le pone cada ser viviente al ecosistema en que se vive, aún en la parte urbana. O sea, cuando hablaba de los eyesights, hay miles de eyesights que se pueden hacer en una banqueta. En las orillas de una banqueta hay especies exitosas que aún bajo mucho estrés están dando una respuesta muy interesante y muy poco percibida. Entonces, es mentira que necesitemos forzosamente ir a un ecosistema primario. La naturaleza y la vida nos da muchas lecciones en las propias áreas alrededor de casa, en el mismo confinamiento se pueden encontrar muchísimas lecciones, muchísimas preguntas a responder para nosotros, y pues qué gente se pregunta más y tiene más lógica en su pensamiento que los niños. Entonces, queremos que ellos nos abran la cesera, que nos abran la cabeza y nos traten de compartir su percepción, que también ahí habrá un valor muy, muy importante, ¿no? Para nosotros. Y estimularla, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un concurso de dibujo infantil que está promoviendo Biomimicry México. Ahí abajo está la página www.concurso.biomimicrymex.org. Y bueno, ahí estará la convocatoria que estará pues lista para ser divulgada el 6 de julio. Y bueno, participen y nuevamente ahí están los datos de contacto, el correo, el Instagram, página de internet, el Instagram del colectivo. Y pues para mí ha sido un placer poder compartirles un poco lo que hicimos. Agradezco a todos los que lo han hecho posible, y sobre todo en una última anécdota, ¿no? En esa ida al Chico, estando todo el grupo en silencio en un espacio de reconexión y tratando de sintonizarnos nuevamente con ese bosque, pues hubo un canto de un censontle, que pues si no han explorado esa especie en cuanto a la belleza de su canto y demás que Nezahualcóyotl celebraba, bueno, pues en muchas ocasiones en estos talleres, cuando llega uno con un grupo, también nos pasó en Tulum, en un taller donde la naturaleza de una o de otra manera también manda ciertos mensajes. Mensajes de recepción, de que podemos coexistir bien el ser humano y la naturaleza, y que pues las especies de la naturaleza están esperándonos, ¿no? Que nosotros cambiemos un poco nuestro derrotero para poder coexistir y no estar en pugna por la subsistencia. Y ese es el mensaje que les he querido transmitir, y por eso acabo con un diente de león, para que
vuele muy lejos y ese diseño maravilloso, natural de dispersión del mensaje genético del diente de león, pues ocurra con algo, alguna cucharadita, anécdota o idea que les haya yo podido compartir. Muchísimas gracias.